Entonces nos habíamos quedado en algunos ejercicios que estábamos haciendo, los cuales se trataba de encontrar algunas de las propiedades de una sustancia, en las cuales nos mencionaban dos de sus propiedades, y encontrar otra, en qué estado se encuentra y otras de sus propiedades que se puedan encontrar en base a estas dos propiedades independientes y intensivas. Como habíamos mencionado anteriormente, se requieren dos propiedades intensivas o independientes para definir el estado de un sistema o de una sustancia que se encuentra en un sistema, y por lo tanto con ello podemos obtener las demás propiedades. En este caso estamos haciendo uso del manejo de las tablas de vapor. Habíamos mencionado que las tablas de vapor se pueden obtener de algún manual, o en el caso de lo que estamos utilizando, lo vamos a utilizar en este caso para los ejercicios que estemos realizando, es de el apéndice de los libros de termodinámica, en particular del libro de Zengel-Bowles de termodinámica. Y entonces estos ejercicios que estábamos haciendo consisten en encontrar en qué estado se encuentra una sustancia para la cual conocemos dos de sus propiedades, ya sea la temperatura o la presión o el volumen, dos de ellas, incluyendo la calidad en el caso de que la sustancia se encuentre en la zona de mezcla. Y estamos viendo entonces el manejo de las tablas de vapor, y habíamos hecho algunos de estos ejercicios en los cuales estábamos encontrando estas propiedades y estas otras propiedades y el estado en el cual se encuentra el sistema. Estamos haciendo en el cual nos menciona las dos propiedades, es de temperatura y volumen específico, temperatura de 300 grados Fahrenheit y volumen específico de 8 pies cúbicos por libra masa. Nos habíamos buscado en las tablas las correspondientes propiedades de presión de saturación, volumen de líquido saturado y volumen de gas saturado. Estos son los valores que habíamos encontrado, y aplicando esta relación en la cual observamos que el volumen específico que nos dan de 8 pies cúbicos por libra masa es mayor que los volúmenes específicos de gas saturado y obviamente también de líquido saturado, ya que el volumen específico de gas saturado o de vapor saturado es siempre mayor que el volumen específico de líquido saturado. Entonces, como vemos que el volumen que nos dan de 8 es mayor que los otros valores que tenemos de 6.46, determinamos que esta sustancia en este sistema se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, es decir, en el lado derecho de la curva de saturación. Ya una vez que determinamos que esta sustancia se encuentra en esa región de vapor sobrecalentado, entonces necesitamos encontrar sus otras propiedades. Las propiedades que necesitamos encontrar son, como conocemos la presión y el volumen, nos hace falta conocer la temperatura. Más bien conocemos la temperatura y el volumen específico, nos hace falta conocer la presión la presión. Entonces, para encontrar la presión, vamos otra vez a las tablas de vapor sobrecalentado. Y como ya habíamos determinado que se encuentra en esa zona, nos vamos a la zona de vapor sobrecalentado.
Entonces aquí buscamos la tabla de agua sobrecalentada en unidades del sistema inglés, porque las unidades que conocemos para la temperatura y el volumen específico están en unidades del sistema inglés. Entonces aquí tenemos estos valores. Entonces, estábamos aquí en la tabla. Decíamos que como conocemos el valor de la temperatura y del volumen específico, entonces buscamos una tabla que nos dé la temperatura. Tenemos ahí la temperatura, tenemos el volumen específico y buscamos la presión. Entonces aquí estamos hasta aquí viendo la vez pasada y creo que había que realizar una interpolación porque tenemos la temperatura de 300 grados Fahrenheit y aquí tenemos nada más temperaturas de 240, 280, 320. No encontramos el de 300, entonces habría que interpolar. Y como lo que buscamos es la presión, también habría que buscar una presión que nos dé esos valores de temperatura y esos valores de volumen específico que conocemos. El volumen específico que conocemos es de 8. Entonces aquí podemos ver que el volumen específico que se encuentra aquí en esta columna, la primera columna tiene valores muy por encima del valor que conocemos de 8. Aquí tenemos 333, 392, están muy por encima, entonces, y esto corresponde a una presión de un PSI. Entonces buscamos para otra presión, para 5 PSI,
PSA. Entonces aquí vemos que los volúmenes para 5 PSA encontramos que los volúmenes andan en el orden de 73, 78, 83 pies cúbicos por libra masa. También son mucho más mayores que el volumen de 8 que conocemos. Pues buscamos al valor de 10 PSI, nos movemos para acá y vemos que los volúmenes específicos aquí andan en el orden de 38, 41 para estas temperaturas de alrededor de 300, que es la que conocemos. Entonces seguimos moviéndonos hacia arriba a una presión más alta. Tenemos la de 15, tenemos la de 20 y podemos llegar hasta 40, en donde vemos que el volumen específico anda por ahí por 10 punto y fracción para temperaturas de 240 y 280, que no son las que conocemos, que es de 300. Podemos ver que si nos vamos hasta una presión de 60 PSI, encontramos que para temperatura no tenemos la de 300, pero tenemos de 320, y para esa temperatura el volumen específico anda por 7.48, que anda ya cerca de los 8 que conocemos del volumen específico. Sin embargo, es un poquito menor. Y entonces eso nos indica que podemos copiar algunos de estos valores para interpolar. Entonces vemos que la temperatura que tenemos, que es de 300, está un poquito más abajo del 320, y tenemos aquí esta presión de 60. Entonces la presión que andamos buscando debe de andar cerca de estos 60, de 60 PSI, porque aquí cuando tenemos presión de 60 PSI y una temperatura de 320, tenemos un volumen de 7.8, aunque obviamente como el que buscamos es de 8, entonces es un poquito más elevado. Habrá que interpolar para encontrar una presión que nos dé ese valor de 8. Entonces vamos a copiar algunos de estos valores que se encuentran cercanos a 8 y que que nos pueden dar el valor de la presión para esa temperatura y volumen específico que conocemos. Entonces ahí los valores más cercanos, tanto de temperatura como de presión, serían entonces, decíamos esos algunos de estos valores. Vemos que serían una presión de 40 y una presión de 60. La temperatura no nos, aquí como dice saturado, pero debería también ahí el valor de la temperatura correspondiente debería de ser 280. Pues podemos copiar esos valores y escribirlos aquí para realizar una interpolación. Entonces podemos escribir para temperatura, una columna de temperatura, otra columna de, tenemos temperaturas de 280, y luego tenemos temperatura de 320, y lo que buscamos es algo aquí entre medio de 300. Y luego tenemos presión, para presión tenemos presión de 40 y tenemos presión de 60, de 60 PSI.
Entonces vamos a copiar esos valores de volúmenes específicos para estos correspondientes a este. Entonces para 40 PSIA tenemos valores específicos, volúmenes específicos de 10.5 o 10.501 y 10.713. Entonces creo que se desconectó como está lloviendo. Este, Entonces decíamos, vamos a copiar aquí algunos de estos valores para poder llevar a cabo una interpolación entre ellos. Aquí temperatura de 280 y 320. No tenemos 300, que es la que estamos buscando aquí. Andamos buscando aquí de un valor de 300. Estamos buscando para una presión aquí entre 60 y 40, entre 40 y 60. Tenemos dos valores. A 60 nos da 7.17 y Profe, no está compartiendo. sí, se cerró aquí.
Sí, porque se cerró, entonces no. Sí, entonces decimos aquí, tenemos valores de 280 y 320 para la temperatura y para la presión. Tenemos intervalos desde 40 hasta 60, más bien tenemos valores a 40 y a 60 PSI y buscamos un valor de la presión. De la presión aquí. Aquí buscamos aquí para temperatura de 300. Entonces decimos, para ello necesitamos encontrar esa presión y vamos a copiar los valores de los volúmenes específicos que 10.501 y 10.713. Y para 60 nos da 7.17 y 7.48. Entonces hasta ahí tenemos estos valores. Son los valores que copiamos de la tabla, son los valores que conocemos en las tablas. No conocemos para temperatura de 300, entonces lo que buscamos es un valor de volumen específico. Bueno, aquí conocemos más bien el volumen específico de 8 a una presión que no sabemos cuál es, y a una temperatura de 300 conocemos ese valor. Entonces, ¿cómo encontraríamos esa presión? Entonces, para encontrar esa presión, necesitaríamos conocer, por ejemplo, este valor de volumen específico aquí, y a 280 y a 320, y entonces podríamos interpolar esos dos valores para encontrar la presión. Y podemos sí, entonces vemos que ahí son los valores más cercanos que se encuentran. Entonces habría que buscar primero estos dos valores para después poder interpolar entre los valores que conocemos para encontrar la presión. Entonces, ¿cómo encontraríamos primero estos valores de volumen específico a 320, pero a la presión que no conocemos? Sí, ahí estaría como que más difícil. Otra opción sería buscar estos valores de volumen específico a 40 PSI para 300. Creo que ahí sería
más, más adecuado obtener estos valores. Podemos primero interpolar entre 280 y 320 con los valores que conocemos de volúmenes específicos para 40, para encontrar este valor de volumen específico 1 le podemos llamar. Y otro valor de volumen específico que le podemos llamar volumen específico 2. El cual podemos obtener interpolando también entre 280 y 320 con estos valores que conocemos. Entonces, este volumen específico específico 1 sería obtenido interpolando esos valores que conocemos entre 280 y 320, que corresponden a 10.5 y 10.713. Entonces, ¿eso cómo nos quedaría? Entonces, eso nos quedaría 320 menos 280 entre 10.713 menos 10.5 por es al revés, arriba sería 10.713 menos 10.5, 501 más bien, entre abajo, que sería 320 menos 280 por 300 menos 280 más 10.501. Entonces ahí nos daría ese volumen específico 1, que correspondería a 300 de temperatura y 40 de presión. ¿Cuánto nos daría ese volumen 1? $10.607. 10.607. Sí, entonces sus unidades serían pie cúbico sobre libra masa. Y eso sí vemos que es un valor entre 10.5 y 10.7, o sea, 10.6 está, sí, yo creo que está bien. Y entonces podemos obtener de manera similar el valor para este volumen específico 2, sería igual a igual de manera similar sería 7.48 menos 7.17 entre 320 menos 280, todo eso multiplicado por
300 menos 280, y luego más 7.17. Pues este otro volumen específico 2 nos quedaría, ¿de cuánto nos quedaría? $7.325. 325. Sí, es un valor entre 7.17 y 7.48. Entonces sí, debería de estar correcto. De hecho, está exactamente a la mitad, de acuerdo a 280, 300 y 320. Debería de estar exactamente a la mitad. De hecho, otra forma también que podríamos haber utilizado para obtener este valor, porque 300 está entre 280 y 320, exactamente a la mitad. Entonces ese valor debería de estar exactamente también a la mitad, entre 7.17 y 7.48. Pues como conocemos estos valores, los podemos poner aquí para completar esta tabla. 10.607 y 7.325. Ya conocemos estos valores, ya ahora el que nos hace falta encontrar es la presión P. Podríamos encontrar esta presión P aquí, pero esto no nos interesa, ni tampoco acá. No nos interesa. La que nos interesa es esta presión de aquí. Entonces, ahí podemos interpolar entre 40 y 60, y en base a los valores que conocemos de volúmenes específicos para 300. Entonces, como conocemos volúmenes específicos para 300, para la temperatura de 300 que conocemos también, entonces ahí podemos interpolar para encontrar la presión directamente, la presión va a ser igual a, ahí podemos interpolar entre esos valores, sería también el volumen específico, no, más bien sería la presión arriba, sería 60 menos 40, entre 8 menos, sería sería 7.325 menos 10.607 por
8 menos 10 punto 607 más sería 10 punto más 40 más 40. Entonces ahí podemos obtener el valor de la presión. ¿Cuánto daría el valor de la presión realizando esta operación? 55.88. 45.88 pesos. 55. 55.88. Y sí, ya. Entonces ahí, como podemos ver, el valor de 8 se encuentra un poco más cerca del valor de 7.20, de 7.32. Entonces la presión se encuentra un poco más cerca del valor de 60. 55, sí, ha de estar correcto. Entonces, ese sería el valor de la presión, ya que nos dan temperatura y volumen específico. Entonces, para conocer el estado, todas las otras propiedades, nos falta la presión. Y ya es lo que estamos determinando. Entonces, tenemos otro caso que es inciso B. En este caso nos dice que se trata de un sistema que tiene un estado de 30 PSI, presión y 230 grados Fahrenheit de temperatura. Y aquí también tenemos dos propiedades intensivas independientes que nos definen
el estado de una sustancia o en un sistema. Entonces, ahí, en base a estas dos propiedades, necesitamos determinar primero en qué fase se encuentra esta sustancia y luego conocer otra propiedad que podamos conocer con estas dos. Como tenemos la presión, la temperatura, podremos buscar el volumen específico. En caso de que se encuentre en zona de mezcla, podremos también obtener la calidad. En caso de que se encuentre en zona de mezcla, si no, pues no. Es ahí para determinar si se encuentra en qué zona, en qué región del diagrama de fase se encuentra esta sustancia. También primero necesitamos tomar en cuenta, como tenemos la presión y la temperatura, podemos tomar cualquiera de ellas e ir a las tablas de saturación para determinar para determinar la correspondiente presión o temperatura de saturación y determinar Profe, sí, ¿qué no en temperatura son 230 grados Fahrenheit? este, no me acuerdo. Sí, son 230. Sí. Temperatura es 20 grados. sí, es 230. Sí, está bien. Entonces, con eso vamos a la tabla. La tabla de agua saturada y en unidades del sistema inglés también, porque encontramos que esto está en unidades del sistema inglés. Entonces vamos a agua saturada, tenemos la presión y la temperatura. Entonces tenemos tenemos tabla de presión y tabla de temperatura. Entonces podemos tomar cualquiera de ellas porque conocemos los dos. Podemos tomar tabla de presión. Entonces aquí tenemos tabla de presión, tenemos 30 PSI. Entonces buscamos aquí, tenemos 30 y a 30 PSI le corresponde una temperatura de saturación de 250.30 grados Fahrenheit. Temperatura de saturación 250.3 grados Fahrenheit. $250.3 grados Fahrenheit es la temperatura de saturación correspondiente a 30 PSI. Entonces comparamos esa temperatura de saturación con la temperatura que conocemos de 230 y vemos que es mayor la temperatura de saturación. Muy bien, la temperatura que conocemos es menor que la temperatura de saturación. Entonces decimos que la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿en qué región se encuentra?
Entonces se encuentra en región de líquido comprimido. Para ello es importante tener en cuenta o tener presente cómo se comporta la línea de temperatura constante en un diagrama de presión, con volumen específico. Entonces estamos agarrando la presión, entonces podemos también tomar en cuenta el diagrama presión volumen específico, y aquí en este caso hay que tomar en cuenta tomar en cuenta que cómo se comporta la línea de temperatura constante para cuando tenemos presión volumen. El diagrama, aquí la temperatura constante viene en forma descendente, de esta forma. Temperatura es menor que temperatura de saturación. Esta es temperatura de saturación, esta línea horizontal, y la temperatura que tenemos es menor que esta temperatura. Si la temperatura es temperatura que conocemos es esta, de 230. Aquí tenemos temperatura de saturación. Podemos ver que se encuentra en zona de líquido comprimido. Estamos viendo la presión de saturación. Entonces ahí determinamos que se encuentra en la zona de líquido comprimido. Entonces lo que necesitamos ahora conocer es el volumen específico. Para ello vamos a la tabla de líquido comprimido.
encontramos tabla de agua líquida comprimida. Aquí creo que se desconectó, entonces vamos a continuar con la tabla que estábamos buscando. Hacemos los valores de presión de 30 y 30 PSI. Y conocemos la temperatura de 230. Aquí tenemos temperatura de 200 y 250. Sin embargo, no tenemos presión de 30 PSI. Y a lo mucho tenemos 500 y 1000. Entonces habría que interpolar entre 500 y 1000. Entonces vamos a llevar a cabo esta interpolación de entre 200 y 250 de temperatura y 500 y 1000 PSI para la presión. Entonces copiamos estos valores también de volumen específico. Entonces, aquí tenemos temperatura. $200 y 250. Y para presión tenemos entre 500 y 1000. Y buscamos para 300, para 30. Entonces copiamos estos valores, decimos es 0.0.
Aquí son los valores. Para 500 y para 1000 y entre 200 y 250. Y el que buscamos es el de para una temperatura de 230 y para 30 PSI. Entonces ahí podemos interpolar entre sí, necesitamos hacer una doble interpolación también. Encontrar primero valores de volumen específico, ya sea aquí o acá. Un volumen específico 1 para 230 y otro volumen específico 2 para 250 de temperatura y 30 de presión. Entonces ahí cómo quedaría. Nos quedaría volumen específico 1, sería interpolar entre 500 y 1000 para 200. Y aquí es 1000. No, no es 100, es 1000 y entonces que 1000 menos 500 entre 0.0165.8 menos también está, creo que es al revés. Es el 0.0165.8 menos 0.1607 entre 1000 menos 500 por
sería por 500 menos 30. Y luego más 0.016607. Sí, entonces, ¿cuánto daría ese por ese valor? Me salió 0.0165. 0.00. Entonces creo que debe de estar aquí, debe ser al revés, porque debe de ser mayor que 0.0166. Entonces aquí debe de ser 30 menos 500. ¿Cuánto daría así? Cero punto cero ciento sesenta y seis. 0.00166. ¿Le doy otro decimal o con eso? Sí, sí, otro, porque está muy 32. 32. Sí, debe ser ligeramente mayor que para 500. Y entonces, para el otro caso del volumen específico para 250 y 30, nos quedaría de manera similar, sería 0.016941 menos 0.016972 entre 1000 menos 500 por 30 menos 500 más 0.016972. ¿Cuánto daría el valor?
Espérame, profe, me está dando 0.017. 0.017. Otro valor más, o sí. Sí, sí, debe de ser un poco más mayor. Y entonces, Tiene 2 ceros seguidos y luego ya tiene uno. bueno, entonces sí lo dejamos. Y entonces ya podemos interpolar para el valor de V correspondiente a 230. Y ese sería una interpolación entre 200 y 250. O sea, entre V1 y V2. Y sería 0.017 menos 0.016632 entre 250 menos 200 por 230 menos 200 más 166.32. ¿Cuánto daría el valor para el volumen específico? 0.016852. 0.168.52. Y sería en unidades de pies cúbicos sobre libra masa. Sí, entonces ahí como podemos ver 0.168.52 es un valor que está entre los valores que estamos interpolando, entre 0.0166 y 0.017. Y sí se encuentra más o menos a la mitad, que es sí, entonces sería el volumen específico para este caso. Entonces es lo que normalmente tendremos que hacer cuando no encontramos los valores directamente en la tabla, pero encontramos valores alrededor. Entonces interpolar entre estos valores que conocemos. Entonces tenemos ahí algún otro inciso o vamos a pasar a otro ejercicio más bien. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Si gustan anotar.
Dice el radiador de un sistema de calefacción. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Sí, dice el radiador de un sistema de calefacción tiene un volumen de 2 pies cúbicos y contiene vapor saturado a 20 psi. Se cierran luego las válvulas del radiador y como resultado de la transmisión de calor al cuarto calentado, la presión desciende Entonces estamos anotando que alrededor de un sistema de calefacción tiene un volumen de 2 pies cúbicos y contiene vapor saturado a 20 psi. Se cierran luego las válvulas del radiador y como resultado de la transmisión de calor al cuarto calentado, la presión desciende a 15 psi. Calcular, inciso A, la masa total del vapor en el radiador. Inciso B,
el volumen y la masa del líquido en el estado final. Inciso C. El volumen y la masa de vapor en dicho estado final. Entonces, dice que se trata de un radiador de un sistema de calefacción que tiene un volumen de 2 pies cúbicos. Vamos a mostrar aquí cómo se encontraría este sistema, que es un radiador de un sistema de calefacción. Entonces, vamos a ilustrarlo de esta manera. Y dice que tiene un cierto volumen. Nos dice que contiene agua, vapor saturado. Entonces, ese es el sistema. Nos dice que es un radiador de un sistema de calefacción, o sea, es un intercambiador de calor, digamos, en donde circula un fluido, en este caso agua, a una temperatura elevada. Tiene el propósito de, como es un sistema de calefacción, tiene el propósito de calentar un cuarto. Esto se utiliza cuando la temperatura en tiempo de frío, en lugares donde en lugares donde hay bastante frío, digamos. Entonces, tienen su sistema de calefacción, tienen un radiador dentro del cuarto. Entonces, el radiador funciona de esta manera. Básicamente entra el agua caliente por un tubo y se hace circular por el radiador, que tiene cierto volumen. Y ahí es donde se intercambia el calor con el ambiente que hay en el cuarto para ceder calor y calentar el cuarto. Y una vez que se ha cedido el calor, el fluido, que en este caso decimos es agua, vuelve a salir por el otro lado, y vuelve a seguir entrando más,
más agua por la entrada y sale por la salida y así sigue circulando el agua. Obviamente hay algún otro lugar en donde se calienta y ya se distribuye a través de la tubería para diferentes cuartos de una casa. Entonces, en este caso, es así como nos dice que tiene un volumen de 2 pies cúbicos. Y nos dice que en el estado 1 es vapor saturado. A una presión de 20 psi. Es decir, se lo podemos llamar presión 1. Es decir, nos dice que se cierran las válvulas, es decir, se cierran estas válvulas tanto en la entrada como en la salida. Entonces ya no puede entrar ni salir nada. Se queda así como en cuestión del agua, del fluido, se queda ahí adentro, sin entrar ni salir, ya se queda ahí atrapada, digamos, se queda atrapada el agua en el radiador. Y lo que sucede ahora es que poco a poco empiezas a ceder calor, existe transferencia de calor hacia el ambiente del cuarto y entonces la temperatura va a descender. La temperatura del agua en el radiador. Y al descender la temperatura, pues también desciende la presión, dado que el volumen se mantiene constante porque es un recipiente rígido. Está hecho de un material rígido, digamos de metal, por ejemplo. Y bueno, sí, de hecho de metal. Normalmente es un material que tiene propiedades de alta conductividad térmica para transmitir el calor fácilmente. Entonces, eso lo que sucede es que va a pasar de un estado 1 a un estado 2. Entonces, en el estado 2, después de que se enfría ligeramente, entonces vamos a tener un estado 2 en donde nos dice que la presión desciende a 15 psi. Entonces, la presión en el estado 2 va a ser 15 psi. En el estado 1 nada más nos dan la presión, pero nos dicen que es vapor saturado, entonces eso nos sirve porque podemos ir a las tablas de vapor saturado, de agua saturada, directamente con la presión. Conocemos la temperatura. La temperatura debe de ser la temperatura de saturación. Entonces, como nos dicen que es vapor saturado, directamente nos están diciendo que la temperatura es igual a la temperatura de saturación. Y esa la podemos encontrar directamente en las tablas. Si vamos a encontrar a la tabla de vapor saturado, de agua saturada, y buscamos la temperatura que corresponde a la presión de 20 psi que conocemos. Y también podemos encontrar el volumen específico. Nos sirve para el estado 1, nos sirve que nos dicen que es vapor saturado. Y para el estado 2 nada más nos dicen la presión de 15 psi. Y como sabemos, necesitamos, para conocer completamente el estado 2, necesitamos dos propiedades intensivas, es decir, que son independientes. Para conocer, por ejemplo, la temperatura en el estado 2, necesitamos, o el volumen específico, necesitamos otra propiedad. Sin embargo,
como nos dicen que el volumen total, eso nos puede ayudar a conocer el volumen específico, debido a que se trata de un volumen, de un recipiente rígido que no cambia de volumen. Entonces el volumen específico en 1 va a ser igual al volumen específico en 2. Aquí podemos decir que el volumen específico en 2 debe ser igual al volumen específico en el estado 1. Se mantiene constante. Y como en el estado 1 sí podemos conocer todo, podemos conocer las propiedades. Entonces de ahí podemos conocer en el estado 2 también las segunda propiedades que necesitamos para determinar lo que nos podría hacer falta. Pero bueno, de entrada nos piden en el inciso A, lo que nos piden es entonces aquí nos dice que es C de calor hacia el ambiente. Normalmente el calor lo denotamos con la letra Q. Entonces inicialmente se encuentra en vapor saturado. Entonces el inciso A lo que nos pide es la masa total del vapor saturado. Entonces ahí cómo podemos obtener la masa total, podemos utilizar la relación de que volumen específico es igual a volumen total entre masa. Entonces ahí podemos conocer la masa. Masa es igual a volumen total entre volumen específico. El volumen total nos los dan, es de 2 pies cúbicos. Y el volumen específico el volumen total es igual a 2 pies cúbicos, mientras que el volumen específico lo podemos obtener de tablas. Entonces, como decíamos aquí, nos dicen que es vapor saturado. Podemos ir a tablas y la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación a 20 psi. Y también podemos encontrar el volumen. Volumen 1 va a ser igual al volumen de gas saturado a esa temperatura de 20 psi, lo cual también lo podemos encontrar directamente de las tablas. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Básicamente sería encontrar estos valores de las tablas y para calcular el volumen específico y para calcular la masa. Y después que nos piden el volumen en estado final y la masa también en estado final, podremos entonces determinarlos a partir de ahí. Entonces vamos a dejar hasta aquí, vamos a proceder a pasar lista.
Alcaide Hernández. Presente. Y Ontelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Echeverría Coronel. Hernández García. Hernández Limón. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Hernández Sierra. Dijo presente, no sé si se escuchó. Sí, no se escuchó. Hidalgo. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Pérez Ibarra. Pérez Tamayo. Ramírez Peña. González Montiel. Profe. Profe, escucha. Sí. Creo que algunos de mis compañeros no se les escucha bien. No, bueno, no tienen audio, creo, porque están escribiendo en el chat.
Sí, sí, hay algunos que sí, no se escucha algunos. No se escucha, sí, algunos sí y algunos no. Bueno, está bien, entonces ya los voy a ver aquí en el chat, si quiénes están. Sánchez Oropesa, Presente, profe. Vital Espejel, Presente, profe. y Pérez Herón. Presente, profe. Sí, entonces serían todos. Entonces los que no se escucha su micrófono están aquí en el chat. Sí, no, hay varios que sí nos escuchan. Profe, disculpe, Hernández Simón me dijo que se fue el internet en su casa. Pues, sí, está bien, está bien. Sí, entonces, entonces ya sería todo. Sí, ya son todos, ya están, sí, ya los y el mensaje aquí en el chat, entonces sí, ya está. Estaría bien, entonces, ¿algún otro comentario? No, profe. Sí, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente. Entonces, Luego, profe, gracias. hasta luego. Sí, Hasta luego. sí, hasta luego. Sí, Víctor Espejel, Iván Aranza, Martínez, Hernández, Echeverría, sí, son todos los muchachos. Ahora, Castro. Bien. Están aquí.